ante pues tanta chingadera de los medios de comunicación corporativos, ante tanta pifia, tantas mentiras, tantas noticias tendenciosas, tantas líneas que son verdaderamente claras, hemos decidido presentarle a usted las notas que para la mesa editorial de Sin Censura son verdaderamente las más importantes. Empezando por esa, que así de huevos, Israel se metió al Líbano y asesinó al llamado número 2 de Hamás. Con una especie de ataque con un dron, se reporta el asesinato en Beirut del número 2 de a bordo, uno de los directivos de Hamás. E insisto, así nada más, un país X se mete en otro país a asesinar a una persona que puede ser político, puede ser parte de ese grupo que ellos llaman terroristas o militantes o lo que usted quiera, pero aquí queda sobre la mesa la mentira que han estado manejando mediante una seria propaganda el Estado de Israel sobre las razones por las cuales están llevando a cabo el genocidio en la Franja de Gaza. Dicen, tenemos que llevar a cabo este genocidio en la Franja de Gaza porque tenemos que acabar con Hamás, dicen, ¿no? Bueno, pues si tienen la tecnología y el servicio de inteligencia suficiente para conocer en dónde están los líderes de Hamás, ¿por qué no van y matan nada más? Bueno, no estoy... ¿Por qué no hacen nada más eso en lugar de matar a miles y miles de niñas, de niños, de mujeres embarazadas, de adultos mayores? Porque continúa el genocidio, Son imágenes que nosotros nunca le vamos a presentar aquí en Sin Censura, porque tenemos un código de ética periodística, pero que vemos con el dolor de nuestros corazones y con las lágrimas en los ojos para podérselas relatar. Ayer veíamos la imagen de un niñito de aproximadamente 2 años, vivo, con la cara media quemada, parte de su carita pues la tenía ya casi en el hueso, en medio del sufrimiento terrible, siendo atendido por médicos, ¿no? En medio de este genocidio a manos del Estado de Israel, un Estado político, siempre haciendo la aclaración de que aquí no tenemos algún tipo de circunstancia en contra de algún pueblo, alguna religión, sino de un Estado político al que denunciamos para exigir un cese al fuego, sin tomar partido por ninguna de las facciones. También le comento que varios sobrevivientes del secuestro que realizó Hamás el 7 de octubre acusan ahora al ejército de Israel de negligencia. Y hablando de ese ejército, cada vez más jóvenes israelíes prefieren ir a la cárcel a enlistarse en el genocidio en Gaza. Hace unos días les reportábamos las imágenes de un joven que se niega a enlistarse al ejército de Israel y es detenido, es arrestado durante varios días. Bueno, pues ya varios jóvenes se unen a esto y lo va a poner don David en pantalla. Hay un movimiento en estos momentos en Israel de varios jóvenes que se oponen a ir a asesinar niños y niñas, adultos mayores, civiles, mujeres embarazadas, a la Franja de Gaza. Se están oponiendo a la guerra. Por eso es que le digo yo a usted que esto no tiene nada que ver con el pueblo judío, el cual en los cientos de miles alrededor del mundo se ha expresado en contra de esta masacre, de este genocidio, de esta circunstancia terrible. Y han dicho, no hagan esto en nuestro nombre. También le comento a usted que efectivamente obligaron a renunciar a la rectora de Harvard por no alinearse con la propaganda de Israel. En medios infames como la agencia Associated Press le inventarán a usted que se debe a posturas antisemitas y a plagio, ¿no? Claudine Gray, la primera rectora afroamericana de Harvard, pero la realidad fue esa, que efectivamente hace algunas semanas ella junto con otras rectoras y rectores de las universidades del Ivy League fueron convocadas por senadores de ultraderecha republicanos acá en Estados Unidos para responder a acusaciones de que supuestamente no estaban protegiendo a sus alumnos de ataques antisemitas porque en sus universidades
se han estado realizando una serie de protestas en contra del genocidio, lo cual mire, esa es como lo planteaba hace algunos días aquí Rafael Barajas, el fiscal, es una verdadera mamada y una circunstancia terrible y asquerosa que aseguren que una crítica al genocidio, una crítica al Estado de Israel es antisemita. Tiene nada que ver con la religión o con el pueblo judío. Este asesinato horrible, sistemático de niños y niñas. Pero bueno, como esta rectora, bueno, ya no rectora, ¿no? Esta señora, Claudine Gay, se negó a ser parte de la propaganda, alinearse con lo que le exigían estos personajes financiados por la llamada AIPAC, que es, usted sabe, los lobistas del Estado de Israel en el Senado y en el Congreso, en lo general, pues la acusan de antisemita, fíjese lo que son las cosas, ¿no? Y ahora le sacaron que supuestamente no pudo justificar algunas citas en su tesis de titulación, y así como en México, la obligaron a renunciar, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, la injusticia sobre la injusticia. Mientras tanto, usted que nos ve y que nos escucha, si vive aquí en Estados Unidos, sea indocumentado o no, paga sus impuestos, ¿no? Bueno, pues siguen enviando dinero al genocidio de la forma más desafortunada. Esto es terrible. Nosotros seguimos siendo un llamado al cese al fuego. Es importantísimo que sigamos siendo un llamado al cese al fuego, a la paz. Insistimos en que no nos expresamos a favor o en contra de alguno de los involucrados, vamos, en cuanto a facciones políticas. Estamos a favor de ambos pueblos, del pueblo palestino y del pueblo judío, ambos, pues vamos, objetivo de intereses políticos de lo más despreciables que encabezan en estos momentos un genocidio en la Franja de Gaza, de la manera más terrible. Por cierto, que se prevén grandes implicaciones en esta denuncia que hace Sudáfrica a Israel por genocidio en la Corte Penal Internacional. En los últimos días, el gobierno de Sudáfrica, el pueblo de Sudáfrica, mejor dicho, interpone una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el Estado de Israel por genocidio. Y esto, por supuesto, que tendrá graves implicaciones a nivel internacional. El contexto de esto, pues es claro. Sudáfrica se enfrenta también a a una circunstancia terrible a lo largo de su historia, el apartheid, que también ha sido exhibido por parte del Estado de Israel para los palestinos, en cuanto a los palestinos, se han cumplido, de acuerdo al libro de texto, todos los, los conceptos respecto a un apartheid en esa zona, en definitiva, y es ahora el pueblo de Sudáfrica el que denuncia ante la Corte Penal Internacional a Israel por genocidio. Y esto, le digo, al ser un país, tiene serias repercusiones. Esperamos que se llegue a esa constante y perpetua voluntad de darle a conocer, de darle a cada quien lo que le corresponde, la justicia. En otras noticias internacionales, el expresidente francés Nicolás Sarkozy dio a conocer que el Borolas, Felipe Calderón, estaba a las órdenes de García Luna. Resulta que ha estado publicando sus memorias el expresidente Nicolás Sarkozy, y en estas memorias da a conocer que incluso había algún tipo de temor ante las acciones de Genaro García Luna. Miren lo que son las cosas, por parte del mismo Felipe Calderón, que de alguna otra forma tenía un papel decisivo, lo que se cuenta en estas memorias. Dice, la relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Era el ministro, se refiere al secretario, quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Yo no conocí el motivo de aquella extraña situación, pero ahora podía calibrar su alcance. Ya llegó el presidente, mi estimado Toño. Bueno, llegó el presidente, vamos con el presidente, vamos con las noticias después.